Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, soy su hermano crístico Jesús Ananda. En esta oportunidad me gustaría hablarte sobre la percepción, en todo momento, de la realidad del aquí y ahora, ya que te ayudará a aunar la tercera con la quinta dimensión. Como hemos mencionado, la linealidad global de la tercera dimensión ocurre en simultáneo, porque casi todo el tiempo estás en el pasado, presente y futuro, incluso a veces ni siquiera puedes captar tus pensamientos, ya que el flujo de este torbellino es muy vigoroso, entonces no te das cuenta del por qué surge en tu cabeza la imagen de tal o cual cuestión o persona, que te embarga de miedo, duda o falta de confianza en ti mismo. Con exactitud, de esta manera es como se manifiesta en tu espacio energético la influencia de las bajas vibraciones que, de manera incesante y regular, te provocan un continuo desequilibrio de energía a nivel interno y externo. Todas estas desconexiones energéticas de la mente ego, en las situaciones problemáticas te hacen interactuar con una presión, que te genera emociones de baja vibración, da espacio al surgimiento de la ofensa, los celos, la envidia, la condenación, el orgullo, el miedo, la culpa, los juicios y mucho más. La mente ego se asegura la permanencia en los viejos patrones a través del abordaje de dos tareas simultáneas, mediante lo cual crea caos mental y emocional, e impide que te liberes del paradigma tridimensional, lo que te dificulta permanecer en el aquí y ahora. Mientras planificas tu futuro, podrás argumentar que no te resulta factible vivir en la tridimensionalidad, sin sacar conclusiones o sin examinar los sucesos que ocurren a tu alrededor. No te pido que rechaces esto, te solicito que modifiques tu percepción de la realidad para que aprendas a obrar de manera más consistente. Te propongo que cambies tus prioridades mediante el borrado inmediato de los viejos patrones, así dejes de revivir en el presente a tus experiencias pasadas y cese aquello que te provoca inquietud, arrepentimiento y culpa, a medida que te sitúas en los antiguos escenarios a través de pensamientos y sentimientos que te descontrolan y bajan las vibraciones. Por ello siempre te pedimos que te ubiques en el aquí y ahora, así orientes positiva y constructivamente a tus formas de pensar, sentir, hablar y obrar, sin desplazarte por los viejos mecanismos del pasado, de modo que muevas tu conciencia a través del flujo de las escalas que te identifican con tu ser, yo soy. Así es como educarás a tus formas de pensar. Significa que en cualquier línea de tu vida, no te resistirás cuando de repente notes que te encuentras fluyendo a través del pasado. Automáticamente tu mente se ubicará y situará en el aquí y ahora. En cualquier circunstancia te permitirás volver al pasado para aprender y comprender sin juicio sobre lo sucedido, o sea que extraerás las lecciones y ajustes que requieres para seguir avanzando a través de la escalera, que te ayudará con la construcción de tus requerimientos a futuro. De esta forma es como desde el vamos irás domesticando tu mente ego, en tu presente sopesarás, acomodarás y adaptarás las perspectivas que te permitirán accionar e interactuar con las octavas de las nuevas líneas de tiempo, que te vincularán con la creación de aquello que sustentará armoniosamente tus necesidades futuras. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Resumiendo, significa que en tiempo presente identificarás, guiarás y harás evolucionar tus viejos pensamientos y sentimientos de cualquier experiencia tridimensional pasada, a través de un proceso diferente, que te ayudará a educar tu mente y emociones,
para el alcance en el marco del aquí y ahora, de lo que satisfará tus necesidades a futuro. Este proceso de cambio se volverá habitual en tus formas de pensar, sentir, hablar y obrar, aunque te resulte extraño a primera vista, podrás orientar y atraer desde la armonía, equilibrio y calma de tu corazón-alma, las altas frecuencias de la quinta dimensión, que rodearán tu campo de energía, y calmarán al caos mental a partir del aquí y ahora. En cada presente te impulsarás a practicar constantemente el cambio de tu panorama mental y emocional, fomentarás tu salida del pasado y sustentarás la atracción y manifestación, durante la construcción de tu vida a futuro, a partir de tu interactuación con las altas frecuencias de las líneas de tiempo posibilitadas por este aquí y ahora. En cada presente busca identificarte con tu ser yo soy, en lugar de la negativa invasión de la personalidad de la mente ego, permítete aprender cómo debes enfrentar sin juicios a las diferentes situaciones polarizadas por las bajas vibraciones que te hacen accionar apoyado en las experiencias del pasado. Entiendo que al comienzo percibirás como un desafío al proceso de amansar tu mente, sin embargo, extraerás las valiosas lecciones que te harán aprender una nueva forma espiritual, que expandirá tu comprensión, te aportará un bienestar y equilibrio emocional, que harán crecer y evolucionar tu conciencia hacia un autoconocimiento, que te protegerá e influirá en la concreción de tus deseos. Dulce ángel de la luz del uno, de esta manera es como darás inicio en el aquí y ahora, a la paulatina recuperación de la memoria dormida, usarás las herramientas que te posibilitarán el dominio de tu mente, en pos de lo que te equilibrará y ayudará a evolucionar, mientras aumentas gradualmente tus frecuencias de la conciencia. Gracias luminosos seres angelicales del uno. Con amor, yo soy Jesús Ananda. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.